Muy bien, buenas noches, amigos. Hoy tenemos un tema muy debatido del siglo XIX, de si Dios existe o no existe. Este tema ha sido muy tratado a nivel académico, debates entre profesores universitarios creyentes y profesores universitarios ateos. Ustedes pueden entrar a YouTube y van a encontrar muchos debates entre este tipo de personas que son personas de estudio, unos creyentes y otros ateos. Hoy reflexionaremos sobre este tema pretendiendo dar respuestas al ateísmo y a la vez dar razones suficientes para decir con toda convicción que Dios sí existe. Que podríamos atrevernos a decir, no puede no existir, pero todo el enfoque de la razón, porque es un café filosófico. Para dicho propósito vamos a reflexionar sobre varios puntos para luego llegar a una conclusión. Lo primero que vamos a decir, lo primero que vamos a hacer es reconocer el hecho religioso. Es lo primero que vamos a hacer. Vamos a ir paso a paso. Repito, lo primero que vamos a hacer es reconocer el hecho religioso. ¿Qué debemos entender como hecho religioso? Aquello que se da y se ha dado en todos los pueblos a lo largo de la historia de la humanidad. Que el hombre cree en uno o más seres divinos con quienes se siente ligado y con quienes establece una relación que llamamos religión. Es decir, todos los pueblos a lo largo de la historia de la humanidad han creído en divinidades y han formado religiones. Que si son religiones no reveladas o reveladas, eso fue el tema anterior, pero ese no es el tema de ahora. El tema de ahora es de si Dios existe o no existe. Bien, entonces estamos pues comenzando por reconocer que existe este hecho que llamamos hecho religioso. Los hombres siempre han creído en la existencia de un ser trascendente, de un ser divino o varios seres divinos, a quienes ha atribuido el origen de cuanto existe y ha atribuido también el cuidado hacia los hombres. Y esto pues es algo que podemos constatar, además los estudiosos lo han constatado. Todos los pueblos han tenido religiones. Es más, les conté anteriormente en otro café cómo hasta el hombre prehistórico se ha encontrado vestigios donde habrían tenido ritos fúnebres. Encontraron una calavera, unas calaveras pintadas de rojo, y entonces atribuyen estos hombres de ciencia, deducen simplemente de que eso obedecería a un rito fúnebre, tiene que ser un indicio de que ellos ya creían, esos hombres primitivos creían en vida después de la muerte, por lo tanto un ser trascendente o varios seres trascendentes que estarían pues más allá de esta vida. Entonces eso es el hecho religioso, simplemente. Pero, como la pregunta es si Dios existe o no existe, del hecho religioso tenemos que hacernos esta otra pregunta. Sí, los hombres constatamos a lo largo de la humanidad, han creído en divinidades, han creído en un solo Dios, pero ese Dios existe realmente, o sea, existe como un ser distinto a los demás seres. Vamos a decirlo de nuevo, existe en la realidad o existe en la imaginación.
pregunta porque en el siglo XIX aparecieron ya personas intelectuales, hombres de pensamiento y hombres también de ciencia, que han negado la existencia de Dios y han llegado a decir que sí, Dios existe, pero en la imaginación del hombre, no en la realidad. O sea, el hombre se ha imaginado la existencia de un ser que en realidad no existe. Esta ha sido, vamos a decir, la cuestión, ¿no?, de si Dios existe o no existe. Esta ha sido vamos a decir, la afirmación. Dios no existe sino solo en la imaginación del hombre. Entonces, vamos a comenzar por eso a reflexionar sobre este punto, insistiendo en este tema de lo real y lo irreal, lo real y lo irreal. Y por eso vamos a recordar lo que en el primer café filosófico dijimos. Hay dos tipos de seres: los seres reales y los seres irreales. Los seres reales son aquellos que existen independientemente de que haya una mente que los conozca. Los seres irreales, por el contrario, son aquellos que existen solamente en la mente del hombre, en su imaginación. Estoy distinguiendo entonces seres reales de seres irreales. Como seres reales, podemos señalar a un hombre y a un caballo, a una mujer y a un pez. Hombre, caballo, mujer y pez existen en la realidad. Y como seres irreales, podemos señalar al centauro, mitad hombre, mitad caballo. Y a la sirena, mitad mujer, mitad pez. Centauro y sirena tienen existencia, pero no real, sino irreal. Es decir, tienen existencia solo en la imaginación del hombre. Pues ya nos ubicamos, ¿no?, en este enfoque metafísico. Estamos hablando del ser. La metafísica, dentro de la metafísica está la ontología, que trata sobre el ser. Es una rama del pensamiento, una rama de la filosofía. Y estamos distinguiendo los seres. Y lo que sí debemos decir siempre es que todos los seres existen, solamente que unos existen en la realidad y otros existen en la imaginación. Entonces, al ver esto, vamos a volver a lo mismo, viene el enfoque de que si Dios existe realmente o solamente existe en la imaginación del hombre. O sea, Dios es un ser real o Dios es un ser irreal. Real porque existe fuera de la mente del hombre, o sea, un ser que el hombre después lo conocerá, o irreal porque existe solamente en la mente, en la imaginación del hombre. Entonces, cuando el ateo dice Dios no existe, se refiere a que no existe en la realidad. Y el ateo puede decir: yo sí puedo afirmar, diría el ateo, que puedo afirmar que Dios existe, pero solamente en la imaginación de los hombres. Existe como una idea, como un concepto, como una creencia que no tiene sustento en la realidad. Esa es la posición del ateo. Y como le dije, este tema ha sido muy debatido y sigue siendo debatido. Cuando uno recorre YouTube, ve estos debates y ve un debate de hace 10 años, otro de hace 7 años, otro de hace un año. O sea, siempre se está debatiendo el mismo tema. Siempre se debate el mismo tema. Bien. Entonces, viendo a nuestro tema, lo que queremos saber es, pues, si Dios es un ser real, por ello existe, más allá de que haya una mente que lo conozca, o si Dios es un ser irreal, que por serlo solo existe en la imaginación del hombre. Nos encontramos pues ante el teísmo, con T, ¿no?, empieza con T de té, ¿no?, de todo. Teísmo, nos encontramos pues ante el teísmo, que es el ascendimiento racional
de que Dios existe en la realidad como un ser real, y ante el ateísmo, que es la afirmación de que Dios no existe en la realidad. Entonces estamos en este momento ante esta pregunta, esta dificultad para decir algo. Entonces, esto de que si Dios existe o no existe nos lleva a elaborar algunas hipótesis, ¿no? En primer lugar, una hipótesis que podemos llamar teísta. El hombre, o sea, este es el que afirma que Dios sí existe en la realidad. La hipótesis: el hombre tiene un sentido de trascendencia que lo hace percibir espiritualmente la existencia de un ser divino, creador, que lo ha creado para la eternidad. Estaríamos suponiendo la existencia de un ser divino real, cuya existencia explica, ojo, el origen del universo y del hombre. Entonces, podríamos decir que Dios creó al hombre con un sentido religioso que le permite captarlo y desde allí relacionarse con él a través de oraciones y ritos. Esta es la postura teísta, los que afirman que Dios es un ser real. Y la hipótesis número 2, que vendría a ser la hipótesis atea, nos habla más bien de que el hombre, desde el hombre primitivo, de la prehistoria, por dicho, el hombre, movido por el miedo que le infundieron truenos, rayos y relámpagos, y podemos añadir temblores, terremotos, en fin, todo lo que la naturaleza muchas veces presenta de destructivo para el hombre, pues, movido por el miedo, atribuyó a los fenómenos naturales manifestaciones de un ser divino que en realidad no existe. Así es el ateo. La creencia en lo divino es, pues, dice el ateo, fruto de la ignorancia, no sabía por qué se producían esos fenómenos de la naturaleza, y el miedo. O sea, ignorancia y miedo. Y esta creencia en un ser divino o en varios seres divinos, fruto de la ignorancia y del miedo, se ha ido transmitiendo a lo largo del tiempo a través de la cultura. Porque los padres a los hijos le van transmitiendo estas creencias religiosas, pero que según los ateos no tienen fundamento en un ser real que exista fuera de la mente del hombre, ¿no? Entonces, ¿en qué concluye el ateo? Esta hipótesis, que no fue Dios quien creó al hombre, porque ese Dios no existe en la realidad, sino fue el hombre el que creó a Dios con su imaginación. Y esto yo creo que lo que estoy diciendo ustedes lo han escuchado muchas veces, lo han escuchado varias veces. Ahora estamos tratando de entender por qué es que se dicen estas cosas, y para eso hacer uso de nuestra razón, la razón natural. No estoy hablando de la razón iluminada por la fe, estoy hablando de la razón natural. Entonces, ante estas hipótesis, debemos preguntarnos qué tipo de pensamiento debe resolver la verdad sobre la existencia o inexistencia de Dios. ¿Qué tipo de pensamiento? Contamos con 3 tipos de pensamiento. Vamos a ver con cuál debemos abordar este tema y resolver esta pregunta. Tenemos el pensamiento religioso, tenemos el pensamiento científico y tenemos el pensamiento filosófico. Son 3 tipos de pensamiento. Entonces,
¿Con cuál de estos pensamientos vamos a resolver la pregunta de que si Dios existe o no existe en la realidad? De que si Dios existe o no existe realmente, de que si Dios existe o no existe como un ser real y no imaginario. Pues bien, pues empecemos con el pensamiento religioso. El pensamiento religioso nos dará respuesta acerca de si Dios existe o no existe. El pensamiento religioso no resuelve esta pregunta, pues toda religión se funda en la convicción o certeza o seguridad de que Dios existe. Usted vea cualquier libro sagrado y ahí no se está viendo si Dios existe o no existe, sino se da por sentado que Dios existe y en base a eso habla acerca de Dios. Entonces no es el pensamiento religioso, el que va a resolver este tema, porque ya da por sentado que Dios existe. En el Génesis 1:1 encontramos: en el principio creó Dios el cielo y la tierra. Pero ya da por sentado de que hay un Dios que en el principio creó el cielo y la tierra. Entonces no podemos preguntarle a la religión de si Dios existe o no existe. No nos va a dar respuesta. Encontraremos, sí, ciertos, vamos a decir, pasajes. Vamos a nuestra religión. Encontraremos ciertos pasajes bíblicos donde sí se verá un poco este tema, no como una elaboración racional para demostrar que Dios realmente existe, sino simplemente encontraremos en la Biblia algunos textos que nos hablan de la convicción, repito, de la existencia de este Dios que es creador. Ya hemos comenzado con en el principio creó Dios el cielo y la tierra. Más allá también tenemos en el libro de los Macabeos, como aquella mujer que ve que sus hijos uno por uno son invitados por el rey pagano a comer carne de cerdo y a renunciar a la fe. Gracias. Ve que está torturando a un hijo, lo matan a su hijo, al otro lo matan todo, y entonces para que cobre fuerzas el pequeño y no sea infiel a Dios, porque cree en la vida eterna, cree que Dios lo va a premiar después, entonces le dice: mira, hijo, el cielo y la tierra. Fíjate que Dios, de lo que no existía, creó el cielo y la tierra. Entonces, hay una afirmación también de convicción religiosa de que hay un Dios que creó el cielo y la tierra. Eso es lo que encontramos en la Biblia. No está demostrando nada, simplemente afirmando una creencia religiosa. Una creencia religiosa. Y hay otro punto en la Biblia donde dice: Dios no existe, dice el necio. Dios no existe, dice el necio. Entonces, eso es lo que podemos encontrar en el libro sagrado. Entonces ustedes van a observar, por ejemplo, cuando hay debates, y dice: aquí, este debate tenemos a fulano de tal, que ha hablado una persona atea, que puede ser también otro profesor universitario. Generalmente son personas de estudios, personas que han entrado en la ciencia, en todo tipo de ciencias, ¿no? Ciencias, vamos a decir, las más exactas y las otras, las humanas. Y entonces, cuando habla el pastor, generalmente cuando habla el pastor, el sacerdote no, ni el obispo, porque como estudiamos la filosofía, tomamos el tema por ahí. Pero cuando habla el pastor, generalmente dice: no, porque la Biblia dice, ¿no? Entonces, no se puede hacer referencia a la Biblia porque estamos justamente pensando si acaso la Biblia también no es algo, vamos a decir, imaginado, ¿no? Entonces tenemos que resolver primero el problema, después ya veremos en cuál religión. Entonces, el pensamiento religioso no va a resolver esta pregunta de si Dios existe o no existe. El pensamiento científico resolverá esta pregunta. Entonces hay que pensar en esto, ya que dicen que la ignorancia y el miedo, dicen los ateos, ¿no?, hizo que el hombre asustado pensara que detrás de esas manifestaciones de la naturaleza, de esos fenómenos atmosféricos, había divinidades. Esa ignorancia hizo que luego, pues engañados por ellos mismos, ¿no?, engañados por ellos mismos,
transmitieran esto a sus hijos y estos a los suyos, etcétera, etcétera. Y luego, claro, se complejizaron las comunidades humanas y, claro, ya fueron progresando, pero se siguió transmitiendo, ¿no?, la creencia en divinidades, ¿no?, que era una cosa imaginada. Los ateos, ¿no?, dicen esto. Y entonces hasta llega un momento en que inclusive hay hombres de ciencia que son católicos y que siguen creyendo en Dios a pesar de la ciencia, porque la fuerza de la transmisión cultural, ¿no?, hace justamente que no pierda eso, que no deje eso, pero es una cosa adquirida, ¿no?, adquirida sobre un comienzo en que se creyó en divinidades, pero fruto de la ignorancia y del miedo, ¿no? Pero afortunadamente hay científicos que se distancian de las creencias religiosas, ¿no? Pues el ateo, estoy diciendo lo que el ateo afirma. Habemos científicos que nos apartamos de lo religioso y pensamos con más claridad, con más libertad, sin temor a que Dios nos castigue por pensar diferente, ¿no? Entonces nos liberamos del miedo, ¿no? Y como somos ya científicos, de ciencia, estudiosos, estamos liberados de la ignorancia, entonces ya estamos libres para responder a esta pregunta. Y comienzan a responder a partir de la ciencia. Mejor dicho, esa es su pretensión, negar la existencia de Dios a partir de la ciencia. Y entonces encontramos, por ejemplo, algunos que dicen, y lo he escuchado en un café filosófico también que he visto en YouTube, en que uno de los que participaron decía, bueno, como la ciencia ya demostró que Dios no existe, y siguió hablando sobre el tema. Entonces ya él tiene la idea de que la ciencia ha demostrado que Dios no existe. Y muchas personas que estaban allí asintieron que la ciencia ya demostró que Dios no existe. Y cuando esto sucede, ¿a qué ciencia se está refiriendo? Generalmente, miren, el tema de la existencia de Dios, muchos se centran, hay que tener en cuenta esto, se centra en el tema de que si en el origen del universo hubo un ser al que se llama Dios, que creó el universo. Entonces, ese es el punto. Por lo tanto, cuando dicen que la ciencia ha demostrado que no existe Dios, están aludiendo ¿a qué ciencia? A la astrofísica. La astrofísica es la parte de la física que se ocupa del universo, del estudio del universo, de los astros. Y dentro del estudio del universo, bueno, estudia el origen del universo. Científicamente, ellos investigan el origen del universo. Y es así que algunos afirman que justamente con esta hipótesis, que le llaman teoría es una hipótesis, es decir, del Big Bang, ¿no?, se ha demostrado pues que el universo proviene de una gran explosión inicial, de donde se ha ido expandiendo todo lo que hoy en día conocemos por universo, y dentro de esa expansión pues ha habido todo un proceso de, vamos a decir, de evolución también, cuando ya se habla de la vida, todo esto, ¿no? Entonces aquí esto lo he sacado de un lugar donde dice así: en cosmología se entiende por Big Bang o gran explosión en español, ¿no? Al principio del universo, Big Bang, el principio del universo, es decir, el punto inicial en el que se formó la materia, el espacio y el tiempo. Ahora, simplemente como un dato interesante, quien planteó esta teoría del Big Bang, que el universo tuvo un origen y que lo explica, trata de explicarlo, quien lo explicó no le puso el nombre de Big Bang a su teoría. El término Big Bang proviene del astrofísico Fred Hoyle a modo de burla de la teoría. O sea,
de quien presentó esta teoría del Big Bang, porque originalmente se llamaba esta teoría, se llama esta teoría átomo primigenio. Así le llamó a la teoría, el átomo primigenio, o también el huevo cósmico. A partir de ese huevo nació todo el universo. ¿Y quién fue este científico que propuso esta teoría del Big Bang? Fue un sacerdote. Sacerdote Georges Lemaitre, amigo de Einstein, tiene una foto ahí con él. Este sacerdote fue un astrofísico, actualmente también hay, no sé si ya ha fallecido, está muy anciano ya, hay otro astrofísico, sacerdote jesuita, Manuel Carreira, también astrofísico. Bueno, entonces la teoría del Big Bang dice que todo el universo comenzó a partir de una gran explosión que luego produjo una gran expansión. Y es así como apareció todo cuando hoy existe. Y repito, aparecieron pues los sistemas solares, las galaxias, y ya dentro de la Tierra, pues todo ese proceso de evolución de las especies, apareció la vida inteligente, pero todo a partir de esa primera explosión. Y los ateos dicen, por lo tanto, debemos ya de quitarnos la idea de que un Dios creó cielos y tierra. Debemos entender que la ciencia ha demostrado que detrás de la existencia del universo, del origen del universo, no hay ningún Dios. Todo está explicado por la ciencia. Bien, este es un punto importante porque tenemos que desmentirlo, porque no ofrece realmente un sustento racional. Parece que sí, pero no. A ver, aunque esto también es bien debatido, porque hay personas que también debaten sobre esto, pero haciendo un ejercicio de razón, entonces todo se originó en una gran explosión que luego dio lugar a una gran expansión, y es así como nos encontramos hoy viviendo en este universo. Muy bien, pero si me dicen que hubo una gran explosión, fue algo que explosionó. Entonces ahora dime cómo apareció ese algo. ¿Cómo apareció ese algo? Entonces nos quedamos sin respuesta científica. Eso para comenzar. Entonces, de aquí podemos sacar algunas ideas también que puedan acompañar a lo que acabo de decir. Y vamos a desarrollarlo, pero antes debo decir algo. Estamos diciendo que la religión no puede dar respuesta a eso. Y estamos diciendo que a ver si la ciencia da la respuesta a esto, si Dios existe o no existe. Bueno, les voy a decir de una vez que hay otras ciencias que también dicen de que Dios no existe, como por ejemplo la sociología, que yo mencioné algo, una sociología más llevada. Es objeto de la filosofía, es objeto de la psicología. Dios no es objeto de la psicología. El objeto de la psicología es el hombre. Entonces, estudia al hombre, estudia su mente, estudia su conducta. A la sociología estudia la conducta social del hombre. Hay que comprender, ¿no?, todo lo que puede saberse acerca de la vida del hombre en sociedad. Estudia al hombre y concluye sobre cosas del hombre, pero no saque conclusiones sobre Dios, porque tu tema no es Dios. Tu tema no es Dios. Y vamos a la astrofísica. ¿Cuál es el objeto de estudio de la astrofísica?
Es el estudio de la materia y sus leyes, la materia y sus fuerzas. Entonces, la astrofísica, por eso, estudia la materia e inclusive el origen de la materia, pero desde la materia, porque ese es su objeto de estudio. El objeto de estudio de la astrofísica no es el espíritu, por decirlo de alguna manera, ¿no? Estamos hablando de Dios, no es lo espiritual, es lo material. Entonces, cuando una ciencia se atreve a decir Dios existe o Dios no existe, hay que decir a la ciencia: tú no tienes autoridad para decir si Dios existe o no existe, ni siquiera si existe, ¿eh? Porque tú tienes que simplemente ir a lo tuyo, al objeto de estudio de tu ciencia. Eres psicólogo, ocúpate del hombre, su mente y su conducta. Eres sociólogo, ocúpate del hombre en sociedad. De ahí no me saques conclusiones de Dios. Tú puedes reconocer: soy un psicólogo, una persona anda conmigo y que está atormentada la persona porque piensa que Dios lo va a castigar porque ha cometido un gran pecado. Entonces, yo como psicólogo, yo no lo voy a decir si Dios existe o no existe. Yo lo único que veo como profesional es que esa persona tiene una creencia que en ese momento está produciendo en ella ciertos efectos psicológicos, y yo no, mi misión es tratar de hacerle recuperar el equilibrio psicológico. Esa es mi misión. Entonces, yo tengo que saber cómo funciona la mente. Voy a tener que ver el modo de ajustar su conducta a una forma, vamos a decir, de orientación de su vida en base a sus creencias que le permita recuperar la tranquilidad. Entonces, yo me estoy ocupando de la persona, no de si Dios existe o no existe. Eso no es mi campo como psicólogo. Como sociólogo lo mismo. Como sociólogo yo tengo que estudiar cuál es la estructura y el funcionamiento de las sociedades humanas. Y entonces ver que existen instituciones que cumplen funciones dentro de la sociedad. Yo tengo que ver que existen roles sociales que tienen cada persona, cada miembro de una institución, sea familia, sea educación, sea el Estado, sea la policía. Existen roles sociales. Existe el fenómeno religioso. En toda sociedad existe el fenómeno religioso. Y bueno, cuando estudio el fenómeno religioso, siempre te constato que es un hecho que las personas tienen creencias religiosas, pero de ahí yo no puedo pasar a decir si Dios existe o no existe. No es mi campo como sociólogo, no es mi campo. Y volviendo a la astrofísica, el astrofísico llega a un punto, vamos a decir, el Big Bang. El universo se originó a partir de una gran explosión. Entonces ahí entra el tercer pensamiento. ¿Se acuerdan que estábamos hablando de pensamiento filosófico, ¿no? Entonces entra el pensamiento filosófico. ¿Por qué? Porque ahí, cuando, vamos a decir, cuando el objeto de estudio va más allá de lo material, de lo palpable, de lo constatable, de los hechos que uno ve, entonces entra a trabajar la reflexión filosófica. La reflexión filosófica. Entonces, filosóficamente tenemos que razonar. Ahora, antes de entrar a ese razonamiento, vamos a decir lo siguiente, para ser justos. Una persona científica puede decir con sinceridad, con seriedad: hasta aquí llegué. Entonces ahora dejo la ciencia para reflexionar, para hacer filosofía. Y no como científico, sino como hombre que sabe pensar, puedo decir que necesariamente detrás de esta gran explosión, detrás de ese algo que explosionó, tiene que haber alguien
que lo hizo, que lo creó y que lo hizo funcionar. ¿No? Entonces, ¿me estás hablando como científico? No, como hombre que piensa. Porque como científico llegué simplemente a comprobar, porque hay experimentos, ¿no? Que se ha comprobado que el mundo está en expansión, el universo está en expansión. O sea, hay experimentos, todo eso que afirman esto, ¿no? Entonces, como científico llego ahí. Entonces, no te estoy hablando como científico, te estoy hablando como persona que piensa. Bien. Entonces, a este respecto, vamos a ver el argumento filosófico llamado Kalam o Kalam. ¿Todos lo pueden leer? ¿Sí? Bien. El argumento cosmológico Kalam o Kalam se desarrolla de esta manera. Filosofía, ¿no? Todo lo que comienza a existir tiene una causa. 2. El universo comenzó a existir. Por lo tanto, el universo tiene una causa. El número 1 y el número 2 son premisas. Este es un silogismo, ¿ya? Este es de la lógica, es filosofía. 1 es la premisa mayor, 2 es la premisa menor y 3 es la conclusión. Para que haya verdad en este raciocinio, para que haya verdad, tanto la premisa mayor como la premisa menor deben ser verdaderas. Y solo si son verdaderas vale la conclusión. Solo si son verdaderas. Pero si alguna de ellas es falsa, la conclusión es falsa. Ya, este es el primer paso para ver si Dios existe o no existe, ¿ya? Entonces no le preguntamos al pensamiento religioso, porque hemos dicho que el pensamiento religioso no va a resolver esto. No le preguntamos al pensamiento científico, porque sabemos que tiene límites, tiene sus límites, los límites que le dan su ciencia. Entonces nos estamos yendo para el pensamiento filosófico. Vamos a ver la premisa mayor, número 1. Bien, todo lo que comienza a existir tiene una causa. Ustedes con su mente subrayen comienza, empieza, principio o principia. Todo lo que comienza a existir tiene una causa. ¿Esto es verdadero o es falso? ¿No? Entonces tenemos que ponerse a pensar, ¿no? Si decimos que es verdadero, ¿por qué es verdadero? ¿No? Si decimos que es falso, ¿por qué es falso? ¿No? Todo lo que comienza a existir tiene una causa. Vamos a verlo de esta manera. Nada puede comenzar a existir, estamos diciendo, si no hay alguien que le da existencia. ¿Por qué? Porque lo que empieza a existir, imposible que se haya dado la existencia a sí misma. Imposible, pues. O sea, por ejemplo, decimos de la materia. La materia comenzó a existir, pero imposible pensar que se dio existencia a sí misma. O sea que, un ejemplo, ¿no? La materia dijo, bueno, como no existo, me voy a dar existencia. Eso es un absurdo, eso es algo que repugna a la mente, ¿no? Entonces, todo lo que comienza a existir no puede haberse dado la existencia a sí misma. Es otra forma de leer. Todo lo que comienza a existir no puede haberse dado la existencia a sí misma, sino tiene que haber algo o alguien que le ha dado esa existencia. Y ese algo o alguien se le llama causa. Por lo cual, lo que ha comenzado a existir es el efecto de esa causa. Entonces, la primera premisa mayor sería verdadera. Ya después ustedes me pueden hacer observaciones. Vamos a terminar con todo el raciocinio. Luego, el universo comenzó a existir, ¿verdadero o falso? Bueno, según los últimos descubrimientos y la teoría del Big Bang y todo eso,
hemos visto ya que, según la ciencia, la astrofísica, el universo comenzó a existir. Entonces es verdadero. ¿Conforme? Por lo tanto, el universo tiene una causa. En base a esto todavía no demuestra que Dios existe, ¿eh? Simplemente estamos razonando para ver que en el origen del universo ha habido algo que ha dado existencia al universo, ¿no? ¿Ya? Ahora, esa causa debe tener ciertas características. Esa causa debe tener ciertas características. En primer lugar, esa causa no puede ser material, porque estaremos en lo mismo, pues, ¿no? La materia dio existencia a la materia, ¿no? Eso no puede ser. Esa causa tiene que ser inmaterial. Vamos a comenzar por decir inmaterial, porque podríamos decir espiritual, ¿no? Pero ya, evitemos ese término. La causa no puede ser material. La materia no puede haber recibido la existencia de la materia, no. Esa causa tiene que ser inmaterial. Lo mismo, esa causa no puede estar en el espacio ni en el tiempo, porque lo que está en el espacio y en el tiempo es la materia. La materia, ¿no? La materia ocupa un lugar en el espacio y dura en el tiempo. Entonces, cuando comenzó a existir la materia, ahí comenzó el tiempo y comenzó el espacio. Por eso a veces hacen la pregunta, ¿y qué hubo antes del universo? ¿Qué hubo antes de comenzar a existir el universo? Y lo que responde un astrofísico, Manuel Carreiro, un sacerdote jesuita, dice, en realidad uno dice antes porque esa es la forma de hablar que tenemos, pero no hubo un antes, porque el tiempo solamente se da cuando hay materia. Por eso lo que decimos antes, lo que hubo antes, o en todo caso aquello que dio existencia, está fuera del tiempo y del espacio, porque no es materia, es inmaterial, ¿no? Está fuera del tiempo y del espacio, ¿no? Bien, además debemos ver que para que ese algo que decimos es inmaterial, no espacial y atemporal, para que ese algo haya podido dar existencia al universo, ese algo tiene que ser poderoso. Tiene que ser poderoso. Pero hay algo más. En el estudio que se ha hecho por medio de la astrofísica, estudio que se ha hecho del universo, que comenzó con una gran explosión, que le siguió una gran expansión y que luego, pues, de un proceso de evolución, pues hemos terminado todos nosotros, ¿no? Se ve que la materia tiene 4 fuerzas. La materia tiene 4 fuerzas. Y esas 4 fuerzas hacen posible que justamente existe el universo como existe. Y entonces tenemos allí la fuerza gravitatoria, la fuerza electromagnética, la fuerza nuclear débil, la fuerza nuclear fuerte, y ese conjunto de fuerzas tiene ciertos efectos que mantienen en la existencia a toda esta realidad que conocemos como universo. Pero de tal manera funcionan estas fuerzas que, por un ejemplo, poner una medida, que si la fuerza gravitatoria funciona con 100 y la demás tiene sus respectivos números, bastaría con que no sea 100 sino 101 y se destruyen las fuerzas. Y la otra fuerza lo mismo, si tuviera 50 y tiene 49, ¿no? O 49.5, ya no habría vida, es decir, habrían consecuencias, ¿no? Habrían consecuencias vamos a decir,
como que ya no sería posible darse el universo como lo conocemos. Entonces, a lo que van los astrofísicos es que todas estas fuerzas están sincronizadas, ¿no? Están afinadas, ¿no? Están ajustadas finamente, de tal modo que se ha creado el universo con esas fuerzas y se ha dado la posibilidad de que aparezca la vida y que se ha dado la posibilidad de que aparezca la vida inteligente. Entonces dice, este ajuste fino, porque así le llaman, este ajuste fino, es más, este ajuste fino por el cual esas fuerzas ponen todas las condiciones para que aparezca la vida inteligente, aparezca el hombre, lo llaman el principio antrópico, como que todo está diseñado como para que aparezca la vida humana. Todas estas fuerzas de la naturaleza, de la materia, perdón, todas estas fuerzas de la materia están diseñadas, al parecer diseñadas, para que aparezca el hombre. Entonces, ahí es donde el científico dice, aquello que dio existencia a ese algo que explosionó y que luego se expandió y que dio lugar al hombre, aquello que dio existencia tiene que ser un ser inteligente. Porque ¿cómo tanta sincronización? ¿Cómo tanta sincronización? Y cómo todo apunta al hombre, que es lo más grande que hay en la realidad, en la naturaleza, en el universo. Y entonces ahí es donde, vamos a decir, la causa esa, la del 3, la causa no solamente debe ser inmaterial, no espacial y atemporal, no solamente poderosa, sino además ser inteligente, por lo tanto es una causa personal. Una persona que tiene un proyecto, que tiene un diseño, una inteligencia que diseña, ¿no? Porque nota en Cosmos el ajuste fino, el principio antrópico. Ahí lo que es el científico, es decir, hasta acá llego, pero con mi razón me voy para allá, he llegado a filosofía. Ya dejé de hacer ciencia. La ciencia me sirvió para ciertos datos. La ciencia me ha servido para decir que el universo comenzó a existir. Y ahora, con mi pensamiento, lo primero, pues es incontestable, ¿no? Todo lo que comienza a existir tiene una causa, porque no puede nada que empiece a existir darse la existencia a sí mismo, ¿no? Entonces eso lo piensa el hombre de ciencia. El hombre de ciencia sabe que el universo comenzó a existir, es su campo, y concluye entonces que el universo tiene una causa, sigue pensando, esa causa tiene que ser inmaterial, no espacial, atemporal, tiene una causa poderosa, pero además, por este ajuste fino que descubro, ¿no? Este principio antrópico, me doy cuenta que es un ser personal, un ser inteligente. Pues bien, a esa causa es lo que los hombres llamamos Dios. Es lo que llamamos Dios. Pero ya en las religiones aparece de otra manera, ¿no? El principio creó Dios los cielos y la tierra, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, etcétera, etcétera, ¿no? Y en las religiones paganas también tenían su manera de explicar las cosas, de cómo apareció todo, ¿no? Todo eso. Bien. Entonces, hasta aquí la presentación de lo que significa el pensar, cómo resolver esta pregunta de si Dios existe o no existe en la realidad, ¿no? La postura teísta, la que afirma que Dios existe, pues dice que Dios existe en la realidad, y la postura ateísta dice que Dios existe solo en la imaginación, pero con el ejercicio de la filosofía, de la reflexión, vemos que Dios existe en la realidad
porque es esa causa primera de todo el universo, de todo cuanto existe. ¿Ya? Entonces, para resolver este tema, no nos hemos apartado de la ciencia. No nos hemos apartado de la ciencia. Porque muchas veces dicen, bueno, ¿tú cómo crees en Dios? Pues, ¿no? Por eso dices que Dios existe no, un momentito, pero ahorita estamos pensando, yo no estoy haciendo un acto de fe. En este momento estamos pensando, ¿no? Eso debate, ¿no? ¿Okay? Estamos reflexionando, tú tienes capacidad de reflexionar, yo también tengo capacidad de reflexionar. No podemos reflexionar de manera absurda, tenemos por eso que pensar bien, reflexionar bien, ver que una cosa siga a la otra realmente, no que hagamos saltos, ¿no? Bueno, como esto es así, salto acá y esto es así. No es así, tenemos que poco a poco ir avanzando. Por eso hemos reflexionado con el argumento cosmológico Kant. Hay otros argumentos, pero no los he traído, no los he preparado tampoco, porque me parece que este argumento es el más importante en cuanto que cuando se habla sobre este tema hay que centrarnos en el tema del origen del universo. Porque hay debates donde, por ejemplo, ya, la postura atea, bueno, ustedes saben que todas las culturas han tenido religiones, son religiones que, bueno, dicen esto, otra dice lo otro, y se ponen a hablar de las religiones, ¿no? Otros se ponen a hablar acerca del origen del mal, ¿no? Entonces, si es Dios sería bueno, y por qué hay el mal en el mundo, eso es otro tema, ¿no? O se ponen a hablar de que las religiones nos llevan a las guerras religiosas, entonces yo no creo en un Dios que permita esto. Bueno, tú me estás hablando de cómo el hombre religioso se comporta, y habrá que averiguar por qué se comporta de esa manera, pero la pregunta no es esa, la pregunta es si Dios existe o no existe. Después veremos ese Dios que existe, en qué religión se encuentra. Ese es otro punto, que no lo estamos tratando ahora. Ahorita yo no estoy defendiendo el Dios judeocristiano, no estoy defendiendo, simplemente estoy presentando el tema de si Dios existe o no existe. Después ya veremos cuál de las religiones son las que podrían darnos suficientes razones para creer que en ellas realmente se reveló Dios, ¿no? Entonces ahí iríamos, por ejemplo, iríamos acercándonos al judaísmo, al cristianismo, al islamismo, que son las tres religiones consideradas como las reveladas. Y entonces tendríamos que decir por qué esta nos parece que es aquella religión donde esa causa primera se reveló. ¿Por qué fue con los judíos? ¿Por qué fue con los cristianos? ¿Por qué fue con los islámicos? ¿O por qué no fue? ¿No? ¿O por qué no fue? Pero ya ese es otro tema. Eso ya se hace también con reflexión filosófica, pero ya entrando al tema de la religión, ¿no? Estudio de la religión. Bueno, entonces, terminando este momento, vamos a dar lugar a las preguntas, pero antes un cafecito, ¿ya? Entonces ahí se van a acercar para darles un cafecito. A mí me dan agua, pero me paro tosiendo.